A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía, la realidad oculta. Atrévete. Las 7:07 de la tarde, y oscurece, que no es poco. Gracias por estar. Ya sabéis que todos los miércoles entre las 7 y las 8 de la tarde te invitamos a seguir con nosotros el camino. Precisamente hoy compartimos tiempo y espacio y tertulia con un buen amigo, con Eduardo Pi, viajero, fotógrafo, investigador, buscador. Nuestro objetivo, nada más y nada menos, es transitar por una historia apasionante, con tintes también de increíble. Hoy hablaremos de Jean Hort, de la operación del mismo nombre, la operación Hort, y de un misterio insondable. A continuación, el cronicón con Juan Ramón Pons detrás del cristal, nuestro buen amigo y técnico del programa, Fernando López Hinojosa, y aquí dirigiendo y presentando tu compañero de viaje, José María Ibáñez. El que busca la verdad merece el castigo de encontrarla. La realidad oculta con José María Ibáñez. No se trata ni de negar ni de afirmar, sino de comprender. La realidad oculta con José María Ibáñez. 11 minutos nos pasan de las 7 de la tarde, momento oportuno para iniciar nuestro viaje del día de hoy. Pues bien, tengo en mis manos el libro publicado por Heptada Ediciones en 1990. Su título, Operación Hort, el increíble misterio de Rennes-le-Château, es toda una declaración de intenciones. ¿Realmente existe la Orden Negra? ¿De dónde parten sus hilos y cuáles serían sus directrices? Aquel lejano día 5 de julio de 1987, por ejemplo, un misterioso talismán es trasladado en secreto desde el cementerio de Millau hasta la isla noruega de los Osos. ¿Quién fue realmente Jean Hort? Y si nos da tiempo, podríamos también dar un pequeño paseo por el general de Gaulle y sus misteriosos compañeros secretos. Eduardo Pi, buenas tardes. Buenas tardes, José María. Bienvenido. Gracias. Qué recuerdos, ¿eh? Sí. Sí. No, además es que de verdad yo hacía tiempo que no, además lo tengo aquí el libro que está amarillento ya, con todo de puntos en distintas páginas, y la verdad es que está siendo todo un placer volver a releerlo otra vez, aquello que nos contaban. Autores como Jean Robin, por ejemplo, autor del libro que hoy nos ocupa, pero también de dos obras imprescindibles, como son Hitler, el elegido del dragón, o un fantástico, otro que es fantástico y que también yo creo que ya es incunable casi, como es Las sociedades secretas de la cita final del Apocalipsis. Conozcamos un poco a Jean Robin. ¿Quién es Jean Robin? Bueno, Jean Robin es un señor, un escritor que aún está vivo, y no cabe confundirlo con Jean-Luc Robin, al ex alcalde de Bugarach, de la zona esa también, en la cual pues murió en extrañas circunstancias. Jean Robin es especial, fue el biógrafo de René Guénon. Sí. Él es un guénonista declarado. Guénoniano declarado, sí. Igual que Jean Parbulesco. Y bueno, él es especialista en sociedades secretas y en historia de las religiones, ¿no? También estuvo él alistado en la orden de los compañeros de Charles de Gaulle. Sí. De la marinera, ¿eh? Sí. Mira, podríamos dedicar un futuro programa a estos compañeros secretos y a esta parte oculta de Charles de Gaulle que muy poca gente conoce, porque también tiene tela.
Vamos a ir por partes, si te parece, Eduardo. Por ejemplo, Jean Robin nos habla de la existencia de esta Orden Negra. ¿Quién sería la Orden Negra? Bueno, a ver, voy a ir por partes también porque este libro es un libro un poco complejo. Y hay que cogerlo a veces, pues, varias veces, ¿no? El tema es que en el libro Operación Oort, no necesariamente hace referencia a Jean Oort. O sea, él coge, el nombre de la operación, sí, del traslado de este talismán de fálico de Set, sí, lo llaman Operación Oort. Pero ahí no está Jean Oort, porque claro, esto es del año 87. Sí. Vale, entonces, esto hay que dejarlo claro. Entonces, Jean Robin se adentra en el tema de la Orden Negra, ¿vale? Una sociedad secreta, y esta sociedad secreta representa que, según Jean Robin, está preparando al mundo para el advenimiento de un monarca iniciado, pues que vendrá algún día, ¿no? Algún día se presentará. La operación esta es de una envergadura brutal, ¿no? Y además, según el libro, dice que están involucradas pues varias facetas, ¿no? O sea, están involucrados miembros de civilizaciones intraterrestres, algunos extraterrestres y, sobre todo, miembros de algunos servicios de seguridad de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, cabe preguntarse de qué lado está esta orden secreta, ¿no? Esta orden negra, ¿no? ¿De qué lado está? Porque de la masonería pues no se habla, bueno, sí se habla, pero diferente, no está enfocada en la masonería, está enfocada en el tema del talismán. Y como tú bien has dicho antes, empieza la novela con lo medio novela, con un traslado de un talismán que había estado en manos de la faraona Hatshepsut y que ahora, digámoslo así, lo tenía pues esta Orden Negra, y que era trasladado desde el cementerio de una ciudad del sur de Francia, que se llama Millau, hasta la isla de los Osos, en Noruega, ¿no? Y claro, por las paradas que van haciendo por la carretera son muy significativas, como ya has podido ver, ¿no? O sea, son muy significativas porque paran en Puybert, castillo de Puybert, que fue un castillo caro. Paran en Custassa, que está, y paran, curiosamente, antes o sea, como parada importante, paran en un pueblo que se llama Stenay. Stenay, sí, que tiene... Pero, Stenay es un pueblo donde se encontró la, digamos, tumba de Dagoberto II. Sí, que además el querido... Está en el norte de Francia. Sí, el querido amigo Agustín Andreu siempre me comentaba que este pueblo tenía mucho que ver con el diablo, no sé por qué. Sí. Algún día lo averiguaremos. De todas formas, Jean Robin en su época, yo recuerdo que no había término medio, había el que se entusiasmaba con Jean Robin y había muchos detractores también. Sí. Incluso planteaban que dejó volar su imaginación, que él mismo lo dice cuando empieza el libro, que él se había planteado hacer una novela, pero luego desistió. Porque ahí hay un extraño personaje que al final, no sé si sabemos quién es o no, que es este tal Pierre, que es el que le cuenta las cosas, las historias y tal. Sí. ¿Sabemos quién es Pierre? ¿O intuimos? O Yo no me atrevería ni a pensarlo. O sea, quiero decir, no, yo me quedo con lo de Pierre. Se sabe que el nombre es cambiado porque él mismo lo dice en el libro, para pues asegurarle su seguridad, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, da igual, su seguridad. Y este Pierre
digamos que participa en esta operación Oort para trasladar este talismán fálico de Set, ¿no? Uh-huh. Entonces, resumiendo mucho, porque aquí no vamos a explicar toda la novela, todo el libro, Pierre, entrevistado por Jean Robin, ¿vale? Como testigo, le explica de que los miembros de esta Orden Negra, mientras se estaba trasladando este talismán, se hicieron volar a él en platillo volante desde el sur de Francia hasta Valparaíso, en Chile, en tan solo 35 minutos. Y una vez allí, en Valparaíso, bajo tierra, pues donde está un centro intraterreno de esta Orden Negra, que se llama Argont, y donde habitan 350.000 personas, pues llega allí, se entrevista con el núcleo interno de esta organización y visita sus cuarteles generales, que además se encuentran en una red, sistema de túneles que atraviesan los Andes. Ya estamos otra vez con la red de túneles del mundo intraterreno de los Andes, que está lleno de leyendas, de leyendas y de túneles, porque algunos se han encontrado por todas partes, ¿no? Es curioso, Eduardo, porque yo recuerdo además cuando pasé un mes en Chile, uh-huh, y una de las visitas que hice fue a Valparaíso. Y la verdad es que es complicado, hombre, ya sé que hay varias montañas, ¿no? Pero es complicado, sí, que un platillo volante se introduzca en aquellas montañas, sí, porque sabes que están habitadas, es decir, que hay chalets colgantes. Además es una cosa muy curiosa porque la gente, sí, accede desde, sí, la base de la montaña a su hogar o a varias viviendas a través, sí, de una serie, sí, de ascensores, de montacargas, ¿no? Sí. De todas formas, bien, aquí entramos porque claro, este libro, para analizarlo, de aquí podríamos sacar muchísimos programas, porque habla un poquito, sí, de todo. Te está hablando ahora de esta civilización intraterrena, sí, te está hablando de sociedades secretas, sí, te está hablando de personajes misteriosos, como Jean Oort, del que hablaremos, sí, después. Pero sí, este misterioso talismán, ¿por qué trasladado tan en secretismo? Es decir, ¿qué propiedades tendría? Claro. Este talismán se supone que, según Pierre, es un arma psíquica, uh-huh, secreta, psíquica, pero antigua, muy antigua. De hecho, si analizamos el mito de Osiris, Isis y el hermano de Osiris, Set, vemos que como último rey de la Atlántida, Osiris, tiene que escapar de la persecución de su hermano Set por todo el desierto del Sáhara hasta llegar a Egipto, ¿no? Entonces a Set se le ve como el malo, pero realmente no se debe ir por ese camino, porque a lo mejor no es el malo, Set, sino que ahí había una competencia sobre principios metafísicos y existenciales en Atlántida, y hubo una guerra, hubo un enfrentamiento, y ahí estaban dos bandos muy diferenciados, ¿no? Este arma psíquica, supongo, no lo sé, esto no lo dice el libro, sino esto es una cosa mía, debe funcionar a través de una fuerza desconocida de la naturaleza por los científicos oficiales de hoy, ¿no? O al menos que no lo quieran explicar, ¿no? Dentro de este centro de Valparaíso que se llama Argont, donde apareció Pierre una vez y 13 veces más, en OVNI, o sea, en platillo volante desde el sur de Francia, dentro de este centro intraterreno, tienen un santuario que guarda una manifestación natural a la que llaman Cheshkin, ¿vale? Y
esta manifestación natural no es humana. No es humana, me refiero a que quizá no sea de aquí y sea de otra parte, pues, o del sistema solar o de dentro de la Tierra, no lo sé. Este Cheshkin, el cual este centro intraterreno le rinde culto, tiene forma de llama de un color verdoso y tiene una especie de movimiento espiral, ¿no? Esto es lo que cuenta Pierre, ¿no? Uh-huh. Y los habitantes de Argons, de este centro, le explicaron a Pierre que ellos están esperando al que debe venir. Tal cual, le dijeron. Y que están esperando un acontecimiento de naturaleza planetaria que llegará el día que este Cheshkin, o sea, esta fuerza natural, se solidifique, porque ahora está en forma de llama, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto sobrepasa los límites de incluso de la ciencia ficción, ¿no? ¿Y tú crees que ha llegado el día o todavía no? ¿Cómo? ¿Tú crees que ha llegado ese día o todavía no? Hoy como hoy no, pero supongo que debe estar cerca. No, te lo digo porque antes hablábamos, por ejemplo, de esta manifestación, de esto que esperan, y también de este gran monarca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Que hablaba la Orden Negra, pero también la tradición de Nostradamus, que también avisa de un gran monarca. Una tradición también que está muy arraigada en la cultura francesa, ¿no? El gran monarca. De hecho, De Gaulle y sus compañeros secretos también esperaban a este gran monarca. Sí. Las profecías, ¿no? De alguna forma, no sé, yo viendo un poco cómo está el mundo actualmente, yo no sé si realmente se va a producir pronto un cambio o forma parte de algo cíclico, ¿no? Sí, si esto fuera cierto, vamos a suponer que todo esto es cierto, que va a venir un gran monarca, etcétera, etcétera, el cambio no va a ser un cambio suave, va a ser un cambio bastante radical. Uh-huh. Porque tal y como está el mundo, a ver, yo no veo que... O sea, tiene que ser alguien que decida algo muy... que haya incluso un enfrentamiento, ¿no? Porque, claro, estamos dentro del tema del fenómeno antártico, por ejemplo, que es otro programa de radio en el cual yo creo este fenómeno ovni antártico está muy relacionado con de Operación OR, ¿no? Estas naves con las cuales voló Pierre, este testigo de Jean Robin, tienen la capacidad, o sea, la tecnología que tiene la capacidad de ser movida la nave por la gravedad y utilizando las corrientes magnéticas y telúricas y además tienen el poder de desmaterializarse, hacerse invisible a voluntad. Eso significa que si el centro intraterreno está en otro plano físico, dentro de las montañas de Valparaíso, las atraviesa. De alguna manera podríamos plantear que estos presuntos ovnis, objetos voladores no identificados, estas presuntas naves, podrían ser de fabricación terrestre. Bueno, yo pienso que sí. Te lo digo más que nada porque hablamos de la Orden Negra. La Orden Negra, al parecer, son nazis, ¿no? O sea, de alemanes de nazismo, parece ser. Sí, lo que pasa es que Jean Robert no explica demasiado. No lo dice. No. Lo sugiere un poco entre líneas, ¿no? Sí. Y aquí estaríamos también un poco claro, vivimos en un mundo dual, en aquella guerra dual, ¿no? O sea, por un lado está la Orden Negra, por otro lado están los compañeros que no tienen nada que ver con la Orden Negra. Sí. Pero también se dice, que eso no está en los libros de historia, ¿no? Que de alguna forma Charles de Gaulle coqueteaba con el nazismo, de alguna forma. Sí, lo que pasa es que... Pero no, vamos a ver, pero siempre entre bastidores, ¿eh? Sí, pero los compañeros, o sea, la orden de los compañeros de Charles de Gaulle era una contraorden para contrarrestar a la Orden Negra. Exactamente. Claro, entonces aquí ya estamos en que no sabemos, que es lo que he dicho al principio, no sabemos en qué bando estamos. Exacto. En este caso, tampoco ahora creo que sea la opción de
De tomar partido. No, pero no de tomar partido, sino ya de esclarecerlo simplemente porque falta mucho aún para explicar es lo que hay. ¿De qué va este libro? Es lo que hay. Tocan muchas cosas este libro. No, y nosotros lo que haremos, si te parece bien, es poquito a poquito en futuros programas ir desentrañando un poco, porque no lo diga Jean Robin, sino porque realmente están mezclando muchísimas cosas. De momento, si te parece bien, Eduardo, vamos a hacer un pequeño alto del camino, porque alcanzamos ya las 7:30 de la tarde y volvemos. ¿De acuerdo? Estupendo. No te retires. Hasta ahora. En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser cierto. La realidad oculta, con José María Ibáñez. El tablero de ajedrez es el mundo. Las piezas son los fenómenos del universo. Las reglas del juego, eso que llamamos fuerzas de la naturaleza. El jugador que hay al otro lado permanece oculto para nosotros. La realidad oculta, con José María Ibáñez. 2 minutitos nos pasan de las 7:30. Bueno, pues seguimos recorriendo el camino. Hemos dado un pequeño paseo por quién es Jean Robin, este autor del libro de la operación Jean Hort. Hemos conocido un poco por encima la Orden Negra, este misterioso talismán que fue transportado ya aquel lejano día 5 de julio de 1987 desde el cementerio de Miló hasta la isla noruega de Los Osos. Y también hemos comentado por encima este curioso personaje llamado Pierre, que de alguna forma es el que le cuenta estas historias a nuestro amigo Jean Robin. Eduardo, ¿estás ahí, no? Sí. Bien, me gustaría hacer un inciso muy corto sobre lo que estábamos diciendo antes. El Tercer Reich desarrolló una tecnología, y esto es Vox Populi, lo sabe mucha gente y muchos gobiernos. Desarrolló una tecnología con la cual pudieron construir, vamos a llamarlos objetos, platillos volantes. ¿Vale? Entonces, el tema del libro de Operación Hort, sean o no sean la Orden Negra los del Tercer Reich o no, ¿vale? Lo que sí que conecta es que tenemos en América del Sur, tenemos, para nombrar algunas, tenemos a la ciudad de los Césares como centro intraterreno, a la colonia Friendship, en Chiloé, que no se sabe bien si es intraterreno o no, a la colonia Dignidad, que no era intraterreno, a la Araucaní del nieto de Parbulescu en 1860, la ciudad de Erx, ahí en Argentina, la ciudad Z del coronel Fawcett, que era como el Dorado, ¿no? El Paititi, que también puede ser el Dorado, diferentes nombres, y después tenemos a este que nos habla Jean Robin, Arbont, ¿no? Entonces, todo converge en lo mismo, ¿no? Entonces, se explica que el almirante Byrd se fue a la Antártida a eliminar los últimos miembros del Tercer Reich y salieron naves espaciales según su diario, etcétera, etcétera. O sea que el tema va por ahí. ¿Vale? Sí, además, tema es extenso, misterioso y apasionante también, no vamos a negarlo. Si te parece bien, porque tú ya sabes que la radio es una lucha contra el tiempo. Vamos siguiendo adelante y vamos a hablar del personaje de Jean Hort. ¿Realmente Jean Hort era Johann Salvador Nepomucén de Habsburgo-Lorena? Bueno, parece, todo indica que sí. Lo que pasa es que aquí hay que explicarlo bien. Johann Salvator, ¿vale? A partir de ahora voy a nombrar a Johann Salvator como al Jean Hort que sale en el libro de Jean Robin, ¿vale? Lo voy a nombrar Johann Salvator. Y cuando diga Jean Hort, ya veréis a quién nombro. Será este segundo Jean Hort, ¿no? Sí. Vamos a poner a la audiencia en contexto. Nos encontramos en el Imperio Austrohúngaro, finales del siglo XIX. Reina en el Imperio Austrohúngaro Franz Joseph y Sisi, la famosa de la serie.
que formaban parte de la familia Habsburgo, la familia nobiliaria de Habsburgo. Entonces Johann Salvator, que tiene un nombre más largo, que era de Habsburgo-Lorena, era el hijo pequeño de el gran duque de la Toscana, conocido como Leopoldo II. Y su madre era una Borbón que se llamaba María Antonieta de las Dos Sicilias. Entonces, a Johann Salvator se le conoce también con el nombre de archiduque Juan de Habsburgo, un príncipe de Toscana. Nació en noviembre del 1852 y sentía pasión por el arte. De hecho, escribió un ballet. Y sentía una pasión inconmensurable hacia el mar, hacia la navegación, ¿no? Como familia nobiliaria, pues tenían varias propiedades, entre ellas el castillo de Ort, que está a orillas del lago de Traun, en Austria, ¿no? Y el castillo, Johann Salvator convirtió en un museo. Imagínate lo que sentía por el arte, ¿no? A pesar de todo esto, él tenía que seguir con todo el protocolo de un príncipe. Entonces, le pusieron en la academia militar hasta que a los 29 años de edad lo hacen general de los ejércitos del Imperio Austrohúngaro. Entonces, Johann Salvator, ¿qué tiene que ver con, digamos, los dos Kaisers, ¿no? O sea, Franz Joseph y Sissi, pues que estos eran sus tíos. Porque el hijo de Franz Joseph y Sissi, único hijo, el archiduque Rodolfo, era, aparte de su primo, era su mejor amigo. Entonces, rondan los tiempos de enero de 1889 y, como ya es conocido, en Mayerling, su primo, archiduque Rodolfo, muere en muy extrañas circunstancias, ¿vale? Rodolfo era el heredero de la corona, ¿no? Entonces ya no hay heredero. Entonces este hecho hace una mira muy negativa en Johann Salvator y rechaza él todos sus títulos nobiliarios porque él iba a poder ser un participante del ducado de la Toscana para suceder a su padre, o estar en el ejército en la parte austríaca con Rodolfo, ¿no? Entonces redacta un testamento político y dice que él ya no quiere ser más de la Casa Real. Y porque se dice que Rodolfo y Johann Salvator querían que cuando sucedieran a Franz Joseph como emperador del Imperio Austrohúngaro, integrar políticas e ideas más liberales para todo el imperio. Entonces, tras renunciar y seguir formando parte de su título nobiliario y su vida en el ejército, Franz Joseph, el emperador, le priva de la nacionalidad austriaca y además le prohíbe por permanecer dentro del imperio. Entonces es cuando Jan Ort, en octubre de 1889, deja su país y ya no regresa. A partir de ese momento decide él mismo llamarse Jan Ort. O sea, Johann Salvator decide llamarse Jan Ort. Uh-huh. Entonces es cuando Johann Salvator, Jan Ort I, decide viajar al sur de Francia, concretamente a Rennes-le-Château, y concretamente a visitar al abate Berenguer también. O sea que es Johann Salvator el que visita Rennes-le-Château, uh-huh. Y además allí es conocido como l'étranger, o sea, el extranjero. Sí, es extranjero. No tiene nada que ver con el otro Jan Ort. No. Entonces... Pero este desapareció en extrañas circunstancias, ¿no? ¿Quién?
el Johann Salvador, el que estuvo en Rennes. Johann Salvador, sí. Johann Salvador, lo que pasa es que después de visitar a Berenguer Saunier, adquiere un barco de 3 mástiles al que bautiza como Santa Margarita, y el día 26 de marzo de 1890, después de casarse con Millis Tubel, zarpa de Inglaterra hacia las Américas. Ya ha renunciado a su título, ya es libre, tiene unos ahorros, compra el barco y se va a las Américas. Tras 24 días de navegación, llega al puerto de La Ensenada en La Plata, en Argentina, y tras unos meses decide explorar la Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos en este barco, en el sur de Argentina. Entonces ahí es cuando, claro, ahí ya se pierde, es la última vez que se pierde el contacto con Johann Salvador. Y hay otras fuentes que, claro, o sea, cuando desaparece, que ya no se sabe nada más, a partir de ese momento, en el Imperio y en Europa lo declaran muerto. Pero hay otras fuentes que dicen que el mismo Johann Salvador planeó una desaparición simulada para desaparecer del mapa a nivel de, ¿no? La madre de Johann Salvador decía, antes de que ella muriera, o sea, quiero decir, antes de su muerte, que vio a Johann Salvador algunas veces. Existe el testimonio de un noruego en el año 1945, después de la guerra, un señor de muy avanzada edad llamado Hans Köhler, que decía que él era Johann Salvador y que vivía en Noruega. En Noruega, como la isla de los osos, curiosamente. Claro. Sí. ¿Y quién sería el otro Janort? El otro Janort... No tiene nada que ver con la película esta de misterio, supongo, sí. ¿Con la película de misterio? Con la película, no sé. Quiero decir, con todo lo que hemos hablado hasta ahora de... con todo esto. Con tema misterioso. Tiene que ver, pero no en el libro de Jean Robert. No. Lo que pasa es que sí que habría que explicarlo, porque eso es una cosa que he encontrado hace poco. O sea, vamos a situarnos. El hermano mayor de Johann Salvador, eran 4 hermanos, el mayor se llamaba Fernando IV de Toscana. Y la esposa de Fernando IV, cuando Fernando IV estaba durante temporadas fuera de casa, digamos que da a luz a un hijo en el año 1858, ¿vale? Perdón, a una hija. Entonces, al cabo de un año, otra vez con Fernando IV fuera de servicio, de lo que fuera, da a luz a otro bebé, que esta vez es un varón, es un hijo. Pero como Fernando IV no está, no se sabe por qué, este hijo es declarado muerto porque, digamos que al principio, pues la esposa no se lo dice a su marido, después sí que se entera. Sin embargo, este hijo no murió, sino que sobrevivió y fue puesto al cuidado de una pareja de ciudadanos del imperio que se convertirían en sus padres adoptivos y que le criaron en Alemania. Entonces, estos padres adoptivos se apellidaban Or también. Curiosamente. También como el castillo, quiero decir, ¿eh? Sí, no como ellos no se apellidaban Or. Uh-huh. Entonces, son escogidos porque les preguntaban antes, eran preguntas y que ellos lo financiaban todo, pero que ellos cuidaran y educaran a este hijo. Total, que este hijo es el, digamos, sobrino de Johann Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Y claro... ¿Y quizá el continuador de su búsqueda? Pregunto, ¿eh? No lo sé, pero Pregunto porque, a ver, el papel de Johann Salvador
del primer Joan Or, por decirlo de alguna forma. Sí. Pasa fugazmente por Rennes y luego se va. Sí. Al parecer desaparece, puede que no en extrañas circunstancias. Sí. Pero queda la cosa ahí como muy... ¿no? Sí, pero lo curioso de este Jan Ort, del segundo Jan Ort, es que era, o sea, lo llamaron Jan Ort, Jan, se llamaba Juan, pero lo curioso es que este Jan Ort segundo era, o tenía que ser, el sucesor de la corona, del imperio. Del imperio. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que al ser el sucesor, Franz Joseph tiene que hacer cualquier cosa porque le llega a su conocimiento que existe ese otro, digamos, hijo, y les hace la vida imposible. Bueno, Eduardo, lo dejamos ahí. Vale. Ya todo el tiempo. No, quiero decir, si no, que ya fíjate, tú ya sabes que la lucha nuestra es contra el tiempo y no te das cuenta y cuando estás a gusto la cosa pasa. Pero nos han quedado cosas en el tintero, o sea que ya nos emplazamos para otro programa, iremos siguiendo un poco la pista de toda esta historia. Eduardo, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Igualmente, y espero que continuemos una segunda parte. Sí, claro, una segunda y una tercera. Ahí tenemos para montar una enciclopedia. Pues gracias mucho gusto por todo. Y gracias por la invitación. Nos oímos. Hasta luego. Adiós.